Un cordial saludo, estudiantes del curso de Introducción a la Práctica Médica. Hoy vamos a hacer un apasionante recorrido por el mundo de la historia de la medicina. Vamos a ver cómo fueron evolucionando las ideas médicas hasta llegar a lo que hoy es nuestra profesión. Quiero que me acompañen en este maravilloso y apasionante recorrido. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda, soy especialista en medicina familiar, magíster en educación superior y coordinador del curso de semiología y de introducción a la práctica médica. Primero que tenemos que hacer una pequeña introducción es alrededor de la relación entre la medicina y la ciencia. Algo que es muy importante tener en cuenta, y creo que en este momento que estamos viviendo en la humanidad, cuando estamos pasando todavía por esta situación de pandemia, es importante hacer una reflexión sobre la ciencia. La ciencia es ciencia en la medida que tiene una relación axiológica. Recuerden que la axiología es aquella rama de la filosofía que se encarga de estudiar la verdad, el valor de verdad. Y esa relación de verdad con su objeto de conocimiento es en ese sentido, en buscar cuál es el conocimiento verdadero de ese objeto de conocimiento al cual aplica la ciencia. Es decir, que la ciencia siempre está en una búsqueda del conocimiento y del valor de verdad. Búsqueda alrededor de ello. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que hay un concepto y hay un objeto. La ciencia estudia un objeto. Ese objeto puede ser los números, ese objeto puede ser las leyes físicas de la naturaleza, etc. Eso es lo verdadero, lo que está en la realidad. Pero la ciencia se acerca a esa verdad. No puede realmente estar en ella porque la realidad es externa a nosotros y siempre habrá un sesgo para poderla ver. Lo que hace la ciencia es elaborar un concepto de ese objeto. Entonces, lo que la ciencia plantea es un concepto elaborado por la ciencia sobre ese objeto que está en la realidad. Puede ser un poco complejo, pero es importante tener en cuenta esta diferencia. Entonces, la realidad es inaccesible y lo que la ciencia intenta es develar hasta donde más pueda esa verdad. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la humanidad, desde que es humanidad, siempre, al menos desde la revolución cognitiva, siempre ha tenido un elemento muy particular que la caracteriza, y es la curiosidad. El ver lo que le rodea, el ver lo que le pasa y preguntarse por qué. Es una característica muy humana, fruto de la revolución cognitiva que nos permitió tener esta capacidad de pensamiento. Esa búsqueda por respuestas, porque vemos cosas que no entendemos y eso nos surgen dudas, siempre ha llevado a que la humanidad busque alguna estrategia, un método para poder resolver esas dudas. La ciencia es muy posterior en el desarrollo de la humanidad. Entonces, ¿cómo la humanidad siempre se ha buscado esas respuestas? En la mayor parte del tiempo lo ha hecho a través de explicaciones sobrenaturales, explicaciones donde busca que la respuesta está realmente en seres por encima de su comprensión, que son los que determinan que las cosas sucedan. Es decir, a través de creencias mágicas y posteriormente alrededor de creencias mucho más organizadas en la parte religiosa. Y la religión, durante muchos siglos, le permitió al ser humano poder aclarar sus dudas, obtener unas respuestas a esas dudas. Las respuestas no son necesariamente la verdad, son simplemente la forma en que el ser humano busca esa respuesta. Posteriormente empieza a haber desarrollos científicos. Ya tenemos elementos en civilizaciones antiguas, pero sobre todo los griegos, como veremos ahora, más adelante. Pero realmente la ciencia moderna se funda ya en Occidente, se funda en Europa, ya posterior al Renacimiento. Y sobre todo en los últimos 3-4 siglos aproximadamente. Y la ciencia funda el método científico como justamente una forma de poder responder a esas dudas y obtener respuestas que son las que nos han llevado a donde estamos en este momento. En ese desarrollo hay ciertas estrategias para responder a esas dudas que surgen que no siguen el método científico y es lo que llamamos pseudociencias. Y en la medicina es muy frecuente porque una de las
preguntas más, digamos, importantes que se ha hecho la humanidad en toda su historia es por qué nos enfermamos y por qué morimos. Entonces siempre ha habido todas unas teorías alrededor de por qué sucede eso. Y esas teorías, la mayoría de ellas han estado marcadas en el campo de las pseudociencias, es decir, simplemente no lo vemos tanto como un término despectivo, sino que es para diferenciarlo de la ciencia. Son métodos que buscan esas respuestas, pero que no siguen el método científico. Y la medicina occidental, la medicina que llamaríamos tradicional para Occidente, es la que sigue el método científico. Y aquí es muy importante entonces hacer esta diferencia. La ciencia y las pseudociencias son muy diferentes y uno podría plantear diversas diferencias que puedan entre ellas, pero lo más importante no es el grado con que se acerca a la verdad, porque cada disciplina, cada estrategia, cada método, incluso la religión, siempre planteará que tiene la verdad. De hecho, la religión se fundamenta en eso, en convencer a todos que es el que tiene la verdad. Y cada religión diferente y cada creencia tiene una creencia absoluta de que tiene la verdad. Eso es una característica. Entonces no es allí donde se diferencia, porque al final la verdad es externa y no podríamos tener la plena seguridad. Lo que más diferencia la ciencia de otras estrategias de búsqueda de respuestas es su posibilidad de rectificar sus conceptos. Esa es probablemente la principal característica que tiene la ciencia. De esa manera nos alejamos del dogma, porque las pseudociencias, la teología, etc., lo que manejan son dogmas. Son un sistema de creencias, un sistema que busca que da unas respuestas, pero que no pueden ser cuestionables. No se pueden cuestionar. Y eso es lo que caracteriza justamente a la teología, es decir, los diferentes estudios de las religiones y por supuesto a las pseudociencias. Y la ciencia no puede manejar dogmas, porque justamente, perdón, me vuelvo aquí, justamente lo más importante aquí es que los conceptos que plantea la ciencia pueden ser cuestionables, y eso es lo que caracteriza a la ciencia. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Incluso es una de las principales satisfacciones poder rebatir lo que se cree, y la ciencia tiene el método para poder estar haciendo eso. Es muy importante, y eso lo hemos visto mucho ahorita con la pandemia, cómo han surgido pseudociencias explicando diferentes cosas, proponiendo diferentes tratamientos, etc. Y es complicado porque al final la humanidad, el ser humano también tiene otra característica, y es que se siente muy incómodo con la incertidumbre. Entonces, por un lado sale un médico con formación científica, con seriedad, a plantear qué, a plantear que no hay respuestas claras, a plantear que todavía nos falta saber mucho del SARS-CoV-2, a plantear que todavía no tenemos tratamientos probados realmente, que no sabemos ahora, por ejemplo, la vacunación, por cuánto tiempo va a proteger. Entonces hay muchas dudas, mientras sale otra persona con una formación no científica, que incluso puede tener el título de médico, que nos ha pasado mucho, pero inclusive muchas otras personas, a plantear que sabe cómo tratar el coronavirus, que sabe que lo que hay que hacer es esto, que sabe que la sustancia X o tal cosa es lo que cura el coronavirus. Y además lo adorna de otro elemento, y es que estos de acá no quieren que ustedes sepan eso. Se lleva, pues planteando además una cuestión que uno no sabe de dónde surge. Entonces, ¿a quién creen que es más fácil que le crea una persona normal? Pues justamente al último, porque le plantean una seguridad, y lo que la gente quiere son eso, respuestas seguras, rápidas, ojalá, y la ciencia desafortunadamente no es rápida. Pero nosotros como médicos, ustedes como estudiantes en formación de medicina, tienen que saber que la profesión se mueve dentro de un pensamiento científico, que claro, como discutiremos bastante en este curso, tenemos muchos elementos subjetivos en la relación médico-paciente, muchos elementos de lo que llamamos el arte en la medicina, por supuesto. No todo es científico, pero tenemos un fundamento, un piso científico, que es el que nos da la fortaleza a nuestra profesión. Entonces, eso tiene que ser absolutamente claro para nosotros. Bueno, vamos avanzando. Esta línea del tiempo nos sirve para simplemente dar un panorama de lo que vamos a estar discutiendo. Vamos a estar pasando por cada época de la historia, mencionando de cómo en ese momento se entendía la medicina, o sea, cómo se ejercía la medicina,
cómo se pensaba que la gente se enfermaba y cómo se pensaba que la gente se curaba, cómo se formaban las personas que ejercían la medicina, que vamos a ver que pueden tener diferentes nombres. Vamos a llamarlo los curadores, los sanadores, cómo se formaban ellos, cómo ejercían su práctica. Entonces vamos a estar discutiendo eso en cada época de la historia. Ustedes pueden ver aquí que nosotros tenemos una línea del tiempo que arranca desde la prehistoria, desde donde pensamos que ha surgido el Homo sapiens sapiens. Más o menos se plantea un periodo que puede ir tan atrás como 200.000 años y tan acá como 70.000 años aproximadamente hacia atrás, donde surge el Homo sapiens después de una evolución de casi más o menos unos 2 millones de años, 1 millón de años, 1.500.000 años de todos nuestros ancestros homínidos. Entonces vamos a comenzar viendo que es la prehistoria, donde hay un modelo precientífico totalmente, donde hay una concepción que todavía no es muy clara de cómo pensaban nuestros ancestros de esa época. Después, cuando ya tenemos la revolución agrícola y nos empezamos a sentar, ya formamos tribus, formamos comunidades más grandes, un modelo ya mágico, todavía precientífico, y después en civilizaciones más grandes y con sistemas de creencias más organizados que ya las religiones. Eso es un pensamiento mágico religioso. Después hablaremos de una civilización que ha sido muy importante para la humanidad y que funda, digamos, lo que es la civilización occidental, que es Grecia. Entonces, hablaremos de ese modelo griego, el modelo médico de la época que denominamos el hipocrático en honor a Hipócrates, donde empieza a haber el estudio de la física, de la naturaleza y la filosofía. Después, como el periodo helenístico, que es cuando viene Alejandro Magno, y el imperio que él funda, que dura muy poco realmente. Después aquí casi que se fusiona con lo que fue la transición al imperio romano. Hablaremos aquí de lo que es la medicina galénica de Claudio Galeno, un ancestro de esa época, colega, médico, que funda un sistema de pensamiento muy importante. Pero como ahí ya entramos a la Edad Media y entramos a una visión teológica de todo. Y posteriormente, hacia el siglo XIII, XIV, XV sobre todo, empezamos un modelo tradicional cuando se cuestiona todo lo que se sabía hasta allí, viene todo lo que conocemos con el Renacimiento, después el Barroco, la Ilustración, y cómo progresivamente en esa época se va fundando la ciencia moderna, hasta que ya en el siglo XIX entramos a lo que es el paradigma positivista, que funda el modelo biomédico, con todos sus principios, cómo el laboratorio entra muy fuerte allí, todo lo que sabemos que las ayudas diagnósticas y cómo eso transforma la medicina. Y dejaremos algunos elementos alrededor de lo que se plantea hacia el futuro con todo lo que es las ciencias y modelos de la complejidad. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Espero que me acompañen en este recorrido y lo disfrutemos juntos. Bueno, arrancaremos con la medicina primitiva. Estamos hablando desde los primeros homínidos, desde que se da la revolución cognitiva hasta los primeros asentamientos alrededor del desarrollo de la agricultura. Entonces, todo lo que llamamos prehistoria aquí. Suponemos que no había ningún modelo médico, suponemos que no había un sistema de pensamiento organizado, empezando porque cada comunidad era muy aislada, entonces no había algo realmente que pudiera agrupar a un territorio muy extenso. Suponemos que no existía la figura del curador. Suponemos es una época donde todavía estamos nómadas, por tanto vemos que había una lucha por la supervivencia, por hacer recolección de frutos, por cazar, acumular comida, vivíamos en cuevas, vivíamos en árboles, ese tipo de cosas. Por tanto, vemos que toda la comunidad estaba más en pos de eso, ¿no? La supervivencia, de cuidar a los niños, de recolectar frutos, de salir a cazar, todo ese tipo de cosas, ¿sí? No podemos estar totalmente seguros, pero es lo que, digamos, que la evidencia hasta ahora arqueológica, antropológica nos ha planteado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da la curación? Finalmente, porque aquí introducimos un elemento muy importante, que es un elemento diferenciador del ser humano. Aunque no podemos decir que esto no se puede producir en los animales, algo que se tiende a ver en la mayoría de los grupos animales es que el animal enfermo, el animal herido, es abandonado, porque pone en peligro la manada. En los seres humanos, desde mucho tiempo atrás, se observa que no existe ese comportamiento, que hay un comportamiento mucho más colectivo y mucho más de ayuda al congénere. Y desde ese punto de vista, pues hay una preocupación por el miembro de la comunidad que está enfermo o que está herido.
Esos actos de curación suponemos que eran actos espontáneos que surgían por casualidad o por imitación de conductas animales. La posibilidad de lamer una herida, la posibilidad de eh, presionar una herida para que no sangrara más, la posibilidad de entablillar una fractura, por ejemplo. Todo ese tipo de elementos. Es probable, no lo sabemos bien, pero es probable que estas comunidades antiguas pudieran empezar a tener por casualidad descubrimientos sobre propiedades curativas de elementos de la naturaleza, sobre todo de plantas. Ellos llegaron a tener muy seguramente un conocimiento importante del medio geográfico donde vivían y por lo tanto es posible que hayan tenido algún tipo de farmacopea, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que podemos nosotros hablar de esa época tan interesante. Aquí quiero hacer esto que denomino como un acto de desagravio a las mujeres. Sé que aquí en el público tenemos un grupo importante de mujeres. Cada vez son más las mujeres que estudian medicina. Ya en los últimos años hay más de la mitad de los estudiantes que ingresan a estudiar medicina en nuestra universidad son mujeres. De hecho, quiero decirles que en esta cohorte de primer semestre que acaba de entrar, el 75% son mujeres, ¿sí? Es un porcentaje bastante significativo y me parece muy interesante. Pero no ha sido así siempre. Esto es algo muy reciente en la historia de la humanidad y en la historia de la medicina. Esta historia que vamos a contar de la medicina es primero que todo una historia de la medicina occidental. Y en ese sentido hablaremos muy pocas cosas sobre otro tipo de medicinas. Y quiero ser muy claro con eso y respetuoso con eso y dejarlo totalmente sobre la mesa. Es una historia además de hombres, y por eso voy a hacer este acto de desarrollo de las mujeres, y además de hombres blancos, por lo general, ¿sí? Porque como se dice, la historia le cuenta a los vencedores, ¿sí? Pero es la historia de la medicina y tenemos que conocerla, obviamente que sí. Entonces, en este acto de desarrollo de las mujeres, ¿qué quiero dejarles planteado? ¿Sí? Algo que hemos denominado del cáliz a la espada, ¿sí? Cómo lo patriarcal y la cultura machista se vuelve un elemento de la cultura universal, porque en todas las civilizaciones y en todos los grupos humanos que podemos conocer y que tenemos conocimiento, en todos hay un sistema patriarcal y machista. Y hay muchas teorías de cómo pasa eso, incluso con comunidades que no tenían mayor contacto con otras, ¿sí? Pero también partimos de un principio claro de la naturaleza y es que la mujer es la dadora de la vida, es la cuidadora innata. Por ese sentido que desarrolla, en el cual inclusive tenemos explicaciones biológicas, hormonales, ese sentido de pertenencia que desarrolla con sus hijos, con sus crías, digamos, por así decirlo. Y eso sucede en toda la naturaleza, ¿sí? Ese valor de la mujer hizo que en culturas muy antiguas la mujer tuviera una importancia muy grande. Pero también fue llevando a que se fuera dando, en la medida que las comunidades se fueron asentando, una división del trabajo, que fue llevando a que las mujeres tuvieran ciertos trabajos y los hombres otros trabajos diferentes. Vamos a ver esto muy alrededor de la cultura, de la mitología más bien griega, ¿sí? Porque aquí no puede ser la mitología más conocida y nos pone un ejemplo claro. Ustedes pueden ver, y lo saben, cómo tenemos figuras de divinidades en el panteón griego, mujeres muy importantes, ¿no? Tenemos a Palas Atenea, diosa de la sabiduría. Siempre vamos a ver aquí hay una reconstrucción de uno de sus monumentos en los templos de Palas Atenea, por ejemplo, que está en Atenas. Aquí está su figura en frescos, cerámicas griegas y en murales. Artemisa, diosa de la caza, una pintura del Renacimiento. Esto es un fresco griego original y esta pues es la versión manga de Artemisa. Venus Afrodita, la diosa de la belleza, del amor. Este famosísimo cuadro del nacimiento de Venus de Botticelli en el Renacimiento. Esta escultura griega original de la Venus de Milo. Tenemos otra pintura renacentista y nuevamente su versión manga. Tenemos a las musas, la inspiración, las fuentes de inspiración. Pintura renacentista, fresco griego original. Tenemos las gracias, diosa del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Esas son pinturas renacentistas. Y empezamos a tener una transición interesante, ¿no?
Si ustedes van a ver cuál es la figura más importante del panteón griego, pues diríamos que es Zeus, ¿no? Pero aquí ya empieza a haber justamente parte del sesgo machista. Si vamos hacia atrás en la mitología griega y ciertas reconstrucciones históricas, pues Zeus no fue el primero, ¿sí? Entonces había ahí figuras femeninas muy importantes. Pero miren aquí en la historia de las Ménades o las Bacantes, eh, la interesante transición que empieza a haber alrededor de la apreciación que se tiene de la mujer y de lo femenino, ¿sí? Esas son una especie de seguidoras, sacerdotisas y seguidoras del dios Baco, el dios del vino, el dios de la fiesta, el dios de la lujuria, el dios de los excesos de los seres humanos. Es como empiezan a verse las mujeres como aquellas figuras que están ahí para atentar al hombre, como figuras peligrosas que pueden desviar al hombre de su camino, ¿sí? Entonces, pero es una representación simbólica del valor que empieza, de la apreciación que se tiene sobre la mujer. Esta figura nos muestra un poco una representación de un cuento corto de Cortázar, Julio Cortázar, que nos habla sobre las Ménades y lo lleva pues a una historia reciente donde la presencia de una mujer en una celebración, en un concierto de la Filarmónica en Buenos Aires, crea un revuelo total y crea una escena de total lujuria donde todos los hombres se descontrolan, ¿sí? Y eso siente una representación simbólica de esta historia de las Ménades. Entonces empieza a ver ese cambio de percepción interesante. Miren cómo tenemos ya las parcas, ¿no? Ya como estas mujeres que tenemos diferentes representaciones. Aquí ya una representación muy siglo XX, muy Disney, pues ya de brujas prácticamente, pero pues tenemos otras formas de representación de estas mujeres que definían el destino de los seres humanos. Tenemos las amazonas, estas mujeres guerreras, pero que ya empiezan también a tener esta representación como mujeres peligrosas, ¿no? Como mujeres que se desvían, mujeres que pueden tener la capacidad de luchar de igual a igual con un hombre y que eso no puede ser bien visto. Tenemos la historia ya mucho menos mítica, pero sobre Safo en la isla de Lesbos, ¿no? Mujeres libres, mujeres que deciden romper con los paradigmas ya de una sociedad que ya era machista en ese momento. Y cómo se crea toda la historia, recuerden que de aquí viene el término lesbiana, ¿no? Lesbianismo. Se crea toda esta historia alrededor de unas mujeres que no estaban bajo el control de los hombres y que no hacían sino crear escenarios de lujuria y desenfreno total. Y tenemos esta interesante historia, esta tragedia griega de Esquilo, que es la Orestiada. En la Orestiada podemos ver esta clara transición hacia una sociedad totalmente machista y donde la mujer no tiene mayor valor. La historia comienza con Agamenón. Agamenón es un personaje importante griego quien debe ir a la guerra de Troya. Y su esposa es Clitemnestra. Mientras Agamenón va a la guerra de Troya con los demás hombres, Clitemnestra le es infiel con Egisto. Ahora, hay que decir que Agamenón no era una perita en dulce, ¿no? Era un personaje siniestro, había hecho muchas cosas que a la luz de la ética actual serían bastante cuestionables. El punto es que Orestes, que es el hijo de Agamenón y Clitemnestra, se da cuenta de esta infidelidad. Cuando Agamenón regresa y es informado, él lo que intenta es, pues obviamente, tomar venganza. Pero Agamenón es asesinado y Orestes lo que hace es vengar y asesinar a su mamá. En ese momento, Atenea lo condena a Orestes por haber asesinado a su propia madre. Es desterrado, es perseguido por las furias. Atenea le envía a las furias a que lo persiguen y lo atormenten. Pero finalmente Apolo, que es hermano de Atenea, recuerden, interviene en defensa de Orestes. Y la argumentación es muy importante porque se hace un juicio, inclusive en la historia del derecho, los abogados aprenden, obviamente pues esto es mitológico, pero que ese fue el primer juicio de la humanidad. Pero tiene que ver con una época donde empieza a fundarse ciertos principios del derecho y la justicia. Pero hay un juicio donde
el argumento para defender a Orestes es que era mucho más grave haber asesinado al padre que haber asesinado a la madre, y haber asesinado a una mujer, que haber asesinado a una mujer que además había sido infiel, no debería tener ningún tipo de castigo. Entonces empieza aquí a denotarse el valor que se le da a la mujer en ese sentido, ¿sí? Y finalmente, pues Apolo es perdonado. Dejemos esa historia allí. Esta es una representación de el festín, y es importante, este es el festín que se le hace a a Orestes, junto con Apolo, Atenea, en celebración de su inocencia, pero donde Palas, Atenea, una diosa, está sirviendo a un hombre. Tenemos ya las Troyanas, otra tragedia griega de Eurípides, donde cuando los griegos toman Troya y habían asesinado a los hombres y algunos habían huido, lo que hacen los hombres griegos, es tomar como prisioneras a las mujeres troyanas y obligarlas a casarse con ellos, bajo amenaza de matar a sus hijos, y se llevan a las mujeres para Grecia. Ya es el dominio total sobre las mujeres. Pero tenemos personajes interesantes como Diotima, en el banquete de Platón. Una mujer que no sabemos si fue real, pero que era capaz de sentarse en los banquetes a debatir con los hombres. Aunque algunas de las leyendas cuentan que Diotima debía disfrazarse de hombre para poder hacerlo. Y aquí podemos insertar lo que ya es la visión judeocristiana, ¿sí? La visión judeocristiana nace de lo escrito en la Biblia, considerado el texto sagrado en la cristiandad. Un texto que, no vamos a entrar en ese tipo de debates, pero pues que es escrito por hombres, en una época en la cual ya la sociedad era machista, ¿sí? Aquí vemos la transición en la sociedad griega, una sociedad considerada muy de visión moderna, la democracia y demás, pero muy machista, totalmente machista. Las mujeres no tenían derechos realmente. Y aquí estamos mostrando ya la visión de una sociedad hebrea, en una época donde ya era machista y donde había que justificar eso alrededor de un poder divino, y que eso era un mandato. Y por eso viene la historia de Adán y Eva, una historia de dominio absoluto de la mujer, donde la mujer viene de la costilla del hombre, o sea, es subyugada al hombre totalmente. Y además la mujer debe ser castigada, y la mujer debe sentirse mal porque fue quien condenó a la humanidad a salir del paraíso. Entonces, pues es claro todo el simbolismo que se encierra en esta historia. Y las mujeres entonces siempre fueron muy peligrosas, pero miren cómo no, las mujeres siempre tuvieron este papel de cuidadoras y de sanadoras. Lo que pasa es que vino la visión machista. Inclusive suponemos que en esas primeras comunidades quienes más probablemente ejercían esa labor de sanadora eran mujeres realmente, pero después ese puesto fue usurpado totalmente por los hombres y fue exclusivo de los hombres. Miren la historia de las brujas en la Edad Media, en toda la época de la Inquisición, ¿sí? Es simplemente la excusa para perseguir y eliminar a mujeres que no se sometían a ese tipo de régimen. Mujeres que se atrevían, por ejemplo, a querer acceder al conocimiento. Todo eso era considerado bastante peligroso porque eso era un terreno exclusivo de los hombres. Entonces tenemos una historia muy cruel realmente alrededor de todo lo que ha pasado con el valor de lo femenino. Pero miren cómo tenemos algunas representaciones. Esos son, pues como ustedes imaginarán, son frescos egipcios y papiros egipcios, donde es claro que las mujeres están ejerciendo labores médicas como tal. Tenemos esta figura interesante en Grecia de Agnódique. Agnódique no podemos estar seguros si fue un personaje real. Suponemos que sí, y es una mujer que desea ser médica, pero no es posible que sea médica. Está prohibido totalmente y debe disfrazarse de hombre. Siendo disfrazada de hombre, estudia medicina y ejerce la medicina. Esta mujer finalmente tuvo una población de pacientes mujeres muy importante, y eso levantó sospechas. Al principio la acusaron era de que ella seducía a las mujeres y las violaba. Fue llevada a juicio por esto, y lo que no sabemos cuál fue la versión real. Hay una versión que dice que ella tuvo que confesar y levantarse su ropa para mostrar que ella era mujer, pero pues por eso fue condenada. Y hay otra versión que dice que las mujeres de esa ciudad se rebelaron y fueron a defenderla y la salvaron. No sabemos qué versión haya sido cierta, pero esto muestra un poco lo que pasaba en esa época.
Y ya en épocas más modernas tenemos la primera mujer médica graduada en la historia de la humanidad. Eh, Se graduó en 1849 en el General Medical College en New York, en Estados Unidos. Es primera mujer, Elizabeth Blackwell. Tenemos a Anna Galvis Hodges, que es la primera mujer colombiana que se gradúa como médico, pero no se gradúa como médico en Colombia. En esa época era imposible que estudiara medicina. Ella, pues, como ustedes ven por sus apellidos, tenía orígenes europeos. Ella estudia en Europa y en 1877 se gradúa como la primera médica colombiana e hispanoamericana en ser médica, pero pues fue allá en Europa. La primera mujer que se gradúa de médica en Colombia fue Inés Ochoa Pérez, que se gradúa en 1945 en la Universidad Nacional. Debemos decir que desde la segunda promoción de medicina de la Universidad del Valle, que inicia en 1952 sus estudios, ya empiezan a haber mujeres. O sea que desde muy muy temprano en la historia de nuestra facultad empieza a haber mujeres. Bueno, sigamos con este recorrido histórico. Tenemos el periodo tribal. El periodo tribal, estamos hablando desde que nos asentamos, es el neolítico avanzado hasta la edad de los metales. El modelo médico entonces es un modelo mágico. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que la gente se enferme? Entonces lo entendemos es como unos elementos externos, claro. Entonces, es que esta persona está siendo castigada por fuerzas divinas o fuerzas demoníacas, que son las que causan la enfermedad. Entonces, ¿quién es el curador en un modelo como ese? El chamán. El chamán es un personaje que tiene la capacidad de comunicarse con los dioses y que tiene un poder mágico que es el que le permite curar. Por ende, el chamán, ¿cómo se formaba? Por tradición oral. Vamos, todavía no tenemos escritura, pero se forma dentro de casas cerradas. Antes el hijo del chamán, el que aprende a ser chamán, y así sucesivamente, porque tiene un poder que no lo puede tener cualquiera. Entonces no es ir a estudiar a una escuela, a una universidad. No es de esa manera. Sí, hay un poder encerrado allí. Entonces, esa es la forma como se ejerce esa medicina en esa época. Entonces, ¿quién era el enfermo? ¿Cómo era concebido el enfermo? El enfermo es un paria. El enfermo es alguien que está siendo castigado, que debe ser alejado. Pero también podría ser un mensajero. Podría ser alguien que trae un mensaje de los dioses. Entonces, ¿cómo se ejercía el acto médico? Lo que hacía el médico era buscar en la historia de vida de esa persona o inclusive de sus ancestros señales de qué era lo que habían hecho mal. Y para eso se tenía que conversar mucho con la persona, pero también se buscaban señales enviadas por esos poderes sobrehumanos. Entonces venían los poderes de la adivinación. Entonces de ahí viene todo esto. Se practicaba mucho la lectura de vísceras de aves. Se sacrificaba un ave y se miraban las vísceras. Supuestamente ahí leían una cantidad de cosas. La lectura el concho del café y todo ese tipo de cosas. Entonces en esos tipos de señales divinas, supuestamente, se trataba de leer qué era lo que pasaba. Y entonces, ¿cómo se hacía la curación? Esto es un elemento muy importante. Era el ritual y el poder del curador lo que curaba, no el remedio en sí mismo. Ya había una farmacopea, se utilizaban muchas sustancias minerales y vegetales para hacer la curación, pero era todo el ritual que se ejercía alrededor de eso. Eran unos cánticos, unos bailes especiales, el poder del curativo de las manos del chamán. Era el hecho de que el remedio se tenía que dejar a la luz de la luna, en cuarto, menguante o creciente, bueno, etcétera, etcétera. Y que había que hacer unas palabras mágicas, etcétera, etcétera. Eso era lo que curaba realmente. Entonces, ese modelo pues, duró muchos cientos y miles de años realmente. Hasta que viene la medicina de las civilizaciones, que la verdad no cambia mucho lo que acabamos de ver. Recordemos las civilizaciones. Las primeras civilizaciones se forman en todo lo que es la región mesopotámica, el valle del río Tigris y Éufrates. Ahí tenemos las civilizaciones sumerias, las civilizaciones babilónicas, más adelante los persas, los medas, etcétera, etcétera. Tenemos las civilizaciones de la India, del valle del río Ganges y del río Indo, las civilizaciones orientales alrededor de la China y Egipto. Y en América tenemos las civilizaciones Inca, la Maya y la Azteca. Entonces, todas estas civilizaciones, recuerden que civilización arranca con el descubrimiento de la escritura, todas las primeras civilizaciones orientales y las civilizaciones meso y suramericanas duran hasta la llegada de los europeos.
Entonces realmente aquí no cambia mucho. Simplemente que la concepción mágica estaba organizada ya en una religión, ¿sí? Y ya no hablamos del chamán, sino del sacerdote. Pero todo digamos, la teoría de la enfermedad, la formación del curado, la curación, etcétera, era la más similar, muy, muy, muy similar. Hasta que llega Grecia. Entonces Grecia llega, o sea, Grecia es una civilización, es un pueblo que se va formando de diferentes migraciones que se dan desde la región balcánica, centroasiática y centroeuropea, que se asientan en toda esta región de lo que actualmente pues es Grecia. Y pues hay digamos que dos épocas importantes en Grecia, una Grecia antigua, de donde que la conocemos a través, por ejemplo, de la Ilíada, de la Odisea, una civilización muy, muy de la mitología, etcétera. Y una civilización ya Grecia más moderna, clásica, que es donde vamos a entrar nosotros. Aquí es importante mencionar que Grecia está en el contexto de una serie de civilizaciones orientales. Está Egipto, está toda la parte mesopotámica, sobre todo ya en ese momento con Persia, con una civilización muy importante que conquista muchas cosas. Está India y China, que son civilizaciones muy, muy lejanas donde hay poco contacto, poco conocimiento inclusive. Europa era todavía muy atrasado, el resto de Europa. Por ahí empiezan a surgir unos cimientos más adelante los romanos, pero todavía era mucho más, digamos, primitiva. Pero Grecia tiene una característica interesante, que es la que pronto explica mucho lo que pasó. Tiene una forma, una religión muy laica, por así decirlo. No tenía un sistema de estructura de sacerdotes y castas como lo tenían las otras religiones. Los dioses griegos eran figuras humanas que vivían allí en un monte, en una montaña, el Olimpo, ¿sí? Que tenían defectos y virtudes como los seres humanos, ¿sí? Y la mayoría de las otras religiones no tenían ese tipo de concepciones, eran figuras diferentes, no eran figuras tan humanas, eran mucho más alejadas, ¿no? Y el sistema era mucho más vertical y había sistemas de sacerdotes muy claros, aquí no tanto. Entonces, no quiere decir que ellos no creyeran en sus dioses, por supuesto que creían en sus dioses y les ofrecían ofrendas, sacrificios, demás. Y explicaba mucho lo que pasaba a través de eso. Pero la combinación una sociedad muy laica, donde no había ese poder religioso tan fuerte, con el hecho también de una concepción muy de libertad del individuo, pero con un compromiso muy fuerte con su comunidad, con su polis. Ellos eran más que un país, eran ciudades realmente, y eran comunidades de ciudades. Con esta concepción de democracia, además, donde se considera que todos son libres e iguales, obviamente los hombres, no las mujeres, y tenían esclavos, pero los hombres, libres, ciudadanos, eran ciudadanos. Todo eso llevó a que se sentara el germen que llevó perdón, al nacimiento de la filosofía y de la medicina moderna. Entonces empiezan a haber personas que estudian la naturaleza, que observan y que piensan. Y que empiezan a decir, bueno, pero es que los fenómenos de la naturaleza no son porque un Dios lo determinó, hay unas explicaciones, hay unas leyes, y empiezan a encontrar esas leyes. De porque el día, la noche, porque el sol, la luna, las matemáticas, cómo crecen los árboles, bueno, etcétera, etcétera. Empiezan a ver los filósofos naturalistas, empiezan a plantear los elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, esta explicación de la física, de la naturaleza, empieza a ser muy interesante, pero sobre todo el hecho de que rompe con lo anterior y rompe con el hecho de que todo sea simplemente una concepción divina. Y ahí surge la medicina. Entonces, diferentes, digamos, médicos de la época, donde destacamos a Hipócrates, por lo llamamos la medicina hipocrática, empiezan a cuestionar y a decir, bueno, así como la naturaleza se explica por leyes de la física, podemos explicar también las enfermedades y el comportamiento del cuerpo humano. Entonces empieza a haber una especie como de mezcla entre esta medicina mágica, mítica, y esta medicina racional. Científica probablemente todavía no, pero sí racional. Y dentro de esta medicina mítica es muy importante hablar de lo que es el símbolo de la medicina. Entonces, hay que aclarar, y es muy importante que usted desde ahora lo tenga muy claro, que el símbolo de la medicina es este.
Este es el símbolo de Asclepio, este es Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina griego, o sea, bueno, era un semidios realmente. Y esta otra es un caduceo con dos serpientes, el símbolo Hermes. Hermes es el mensaje de los dioses. Hermes es el dios del comercio, por ejemplo. Nada que ver con la medicina. Es un bastón de madera, un báculo de madera, con una sola serpiente enrollada en ese báculo, de abajo hacia arriba, que era el símbolo de Asclepio. Asclepio, o Esculapio para los romanos, fue un personaje interesante. Asclepio fue fruto de un desliz de Apolo. Apolo, dios griego, se enamora de una mujer, la embaraza, y esta mujer parece que comete el grave error de ser infiel estando embarazada. Obviamente Apolo es un dios, se da cuenta, y finalmente mata a la mamá de Asclepio. Y hace lo que se consideraría la primera cesárea en la historia de la humanidad. Saca a su hijo del vientre y la mata a ella en el fuego, en la pira funeraria. Entonces Asclepio nace entre el fuego. Apolo, como Dios, no podía dedicarse a criar un bebé. Entonces se lo da a Quirón. Es un centauro. Recuerda que los centauros son mitad caballo, mitad ser humano. Para que lo críe. Pero Quirón tenía una particularidad importante. Y es que Quirón... bueno, hay una historia que no vamos a entrar en detalle ahorita, pero Quirón había sido herido con una flecha. Y fue condenado a tener esa herida por siempre. Entonces él tenía un sufrimiento permanente, pero eso lo llevó a que Quirón descubriera los artes curativas. Quirón le enseñó la medicina a Asclepio. Y Asclepio posteriormente empieza a curar a los seres humanos, empieza a curar a la humanidad. Finalmente, en las puertas del Hades, del inframundo, el hermano de Zeus se queja ante Zeus porque no están llegando seres humanos, porque Asclepio los está curando. Entonces Zeus castiga a Asclepio y con un rayo lo mata. Aquí se supone que Apolo interviene y lo revive y pasa a ser un semidios. Y desde ese momento Asclepio pasa a ser el dios de la medicina, con su símbolo de la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Eso es una ruina de un templo de Asclepiades, que eran como hospitales de la época, donde se supone que la gente iba a que lo curaran y se supone que lo que hacían era, a través de medicamentos, de sustancias naturales, inducir el sueño, y en el sueño se supone que venían las serpientes y los mordían y así los curaban. Era lo que se creía, una visión de la serpiente totalmente diferente a la visión judío-cristiana. Entonces por eso es el símbolo de la medicina, para que lo recuerden, y digamos que es la parte mitológica de la medicina. Quiere decir que los médicos nacimos del fuego y morimos en el fuego. Y nos rebelamos contra los dioses para curar a la humanidad. Es una visión simbólica de todo esto. Y con esto, con el nacimiento de la medicina en Grecia y con este planteamiento de estudiemos las leyes, muere el mito. Entonces estamos en la Grecia clásica. Todo esto es la península del Peloponeso. Aquí están las ciudades griegas antiguas. Por acá queda el imperio persa. Estas son las ruinas del templo de Palas Atenea. Entonces, ¿cuál es el modelo médico? El modelo médico le llamamos el modelo hipocrático, en honor a Hipócrates, como padre de la medicina. ¿Cuál es la teoría de la enfermedad? Que el cuerpo humano está sometido a unas leyes, a las leyes como lo está sometido la naturaleza, a la fisis. Y que la enfermedad es fruto del desequilibrio de la fisis, o sea, de esas leyes en el cuerpo humano. ¿Qué era lo que la teoría, ahí se plantea lo que llama la teoría humoral, ¿no? Lo que se planteaba es que así como había una serie de elementos en la naturaleza, agua, fuego, tierra, aire, el ser humano se componía de 4 humores básicos, ¿sí? Se llaman los humores y de ahí viene la teoría humoral. La sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y la sangre tenía que ver con el fuego y con el agua. La flema tenía que ver con el agua y con el aire. La bilis negra tenía que ver con el aire y con la tierra, y la bilis amarilla con el fuego y con la tierra. Y acá era lo caliente, o sea, la sangre, la bilis amarilla era hacia lo caliente, la flema y la bilis negra hacia lo frío, la sangre y la flema hacia lo húmedo, y la bilis amarilla y la bilis negra hacia lo seco. Y alrededor de esa teoría moral digamos que se estructuró toda la teoría y la farmacopea de la medicina hipocrática. Entonces lo que se planteaba era que los humores y el equilibrio entre los humores tenían una relación con el medio externo, esencialmente con la dieta y con el ambiente en que vivía la persona.
Entonces, ¿quién era el curador? Aquí hay una evolución interesante. Ya el curador era el médico. Ya pasamos a ser el médico, que era poseedor de una técnica, de un arte, de un oficio que se aprendía, que tenía unas reglas, que tenía una disciplina profesional. Tal vez Grecia fue una de las épocas donde los médicos tuvimos el mayor prestigio posible. ¿Cómo se formaba ese médico? Había unas escuelas médicas, aunque no eran, digamos, no las equivalgan, no piensen que son como las universidades actuales. Había unas instituciones formales, no eran instituciones formales como tal, sino que eran más médicos que se reunían y tenían una serie de discípulos. Cada médico podría tener hasta máximo unos 8 discípulos que él solito los formaba durante muchos años y lo que hacía es que les daba clases y lo acompañaban a ver los pacientes y finalmente ese médico decidía cuando esa persona ya tenía la preparación suficiente para salir a ejercer como tal. ¿Quién era el enfermo? Entonces ya el enfermo no era el pecador, el sujeto de un castigo. Era un hombre simplemente que tenía un desequilibrio interno o externo. Entonces, ¿cómo se ejercía el acto médico? El médico entonces, bajo esa concepción, necesitaba conocer muy bien a la persona, sus costumbres, su origen, su residencia, su ocupación. Necesitaba conversar mucho con el enfermo, necesitaba explorarlo. Ya utilizaba los sentidos, ya lo veía las coloraciones, veía cambios en el aspecto. Pero también utilizaba mucho el análisis de las excreciones, de la flema, de la orina, de las heces fecales, de la pus, etcétera, etcétera. Y con toda esa información hacía un diagnóstico de acuerdo a ese análisis. La curación, por tanto, ¿de qué se trataba? De restablecer ese equilibrio de manera racional. ¿Qué utilizaban? Las dietas. Pensaban mucho que las dietas influían y claro, eso es claro y desde ahí nace un principio importante de que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Probablemente podían llegar a exagerar mucho en ese papel, pero claro, desde ahí viene la importancia de la parte nutricional. El ejercicio, considerado muy importante, mente sana, cuerpo sano. Los baños y utilizaban alguna farmacopea, algunas sustancias naturales para restablecer el equilibrio. Ahora, ¿cuáles son las rupturas más importantes que se da con la medicina griega? Que ya el remedio actúa por sí mismo, no por el ritual del poder del curador. El médico no necesitaba tener un poder especial, estar en comunicación con los dioses, ¿no? El médico era una técnica que se podía aprender, ¿sí? Y eso es una ruptura total con lo que había en ese momento. Entonces el remedio actúa por su propia naturaleza. Entonces, esa es la medicina hipocrática y este es Hipócrates. Importante destacarlo. Hipócrates, el padre de la medicina, nace en la isla de Kos, una isla que queda en lo que era en ese tiempo la costa de la Jonia, ahora es Turquía, en el 460 de Cristo y muere en la ciudad de Tesalia en el 370 a.C. Funda la escuela de Kos y alrededor de él se escribe todo lo que es el Corpus Hipocrático. El cuerpo hipocrático es una serie de textos muy importantes que sabemos que no todos fueron escritos por Hipócrates, pero que fueron escritos en su escuela y por personas que pertenecían a esa escuela médica. Algunos de ellos fueron directamente escritos por Hipócrates. Y que se vuelve pues una base bibliográfica muy importante para la medicina durante muchísimos siglos de aquí en adelante. Algunos principios, algunas frases extraídas del Corpus Hipocrático. Los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden. Interesante, digamos, esta visión de lo divino es lo que no entendemos. Lo explicamos por ahí. Pero se llaman divino a todo lo que no entienden, entonces no habrá límites para lo divino. Las fuerzas naturales que se encuentran en nosotros son las que realmente curan. Los médicos algunas veces curamos, muchas aliviamos, pero siempre acompañamos. Principio importantísimo, vigente aún y vigente por siempre será. Si no puedes hacer el bien, al menos no hagas el mal. Primum non nocere, primero no hacer daño. Principio básico de la medicina. Pero Grecia empieza a decaer. Recuerden que les mencioné que Grecia, recuerden, eran ciudades, ¿no? Eran ciudades que peleaban mucho entre ellas. Atenas y Esparta eran tal vez las más conocidas, no las únicas, pero eran de las más conocidas. Peleaban mucho, 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 mucho. Aquí está Esparta, aquí está Atenas, hay otra, ¿no? Tebas.
por acá está Macedonia, la Tracia, bueno, diferentes ciudades. Todas las islas del Egeo, ¿sí? Y la costa de la Jonia, también muy importante. Ellos peleaban mucho, tal vez el único momento en que las ciudades griegas se unieron fue cuando los persas quisieron invadirlos. Probablemente muchos de ustedes se vieron la película 300. Retrata ese momento, los griegos se unen en ese momento y hay unas guerras muy interesantes y finalmente expulsan a los persas y no permiten que los invadan. Fueron el único pueblo que logró detener a los persas, pero los persas conquistaron todo lo que quisieron conquistar. Pero en esa decadencia de Grecia nace esta figura, Alejandro Magno, hijo de Filipo II, rey de Macedonia, educado por Aristóteles, educado en las artes militares, recibió la mejor educación de la época, quien seguramente pensó que la mejor forma de que la civilización griega perdurara en el tiempo era uniendo a Grecia, pero no se podía por vías diplomáticas y la única forma era invadir. Y Alejandro Magno invadió toda Grecia. Digamos que no fue una cosa tan violenta, muchas ciudades, digamos, simplemente se unieron. Otras, en la alianza, otras sí fueron conquistadas. Pero finalmente Alejandro Magno conquista todo lo que era la Grecia de ese momento. No se queda allí y entonces, como ustedes ven, va por toda esta región que es la actual Turquía, va por toda esta región que es lo que actualmente es Siria, lo que actualmente es Israel, Jordania, el Líbano, y llega hasta Egipto. Egipto un pueblo muy mítico, muy poderoso en la época, ya no era tan poderoso realmente, pero conquista Egipto y se va a un poco como a devolver lo que les habían querido hacer, a conquistar Persia, y conquista Persia. En ese momento Persia ya era gobernado por Ciro, ya no era por Jerjes, que era el rey que quiso conquistar a Grecia, y él conquista todo Persia. Persia cae ante Alejandro Magno. Él quiere seguir y él llega hasta los límites del río Indo, donde está las civilizaciones de la India. Ya su ejército estaba muy cansado, hasta ahí llega. Digamos que no fue derrotado como tal, sino que simplemente no podían seguir. Se devuelven y ya para consolidar lo que habían conquistado, pero Alejandro Magno muere muy joven. Hay varias teorías, pero muere alrededor de una enfermedad tropical, muy probablemente. Muchos consideran que fue fiebre tifoidea. Y el problema es que como muere tan joven no pudo consolidar su imperio y sus diferentes generales se dividen todo ese imperio y por eso no se consolidó un gran imperio realmente. Pero alcanzó a fundar Alejandría, una ciudad muy importante, y digamos que aquí nos vamos a centrar en esta parte. Y Alejandría fue, toda esta región de Egipto, mejor dicho, fue heredada, por así decirlo, por uno de sus generales que era Ptolomeo. Fundó la dinastía Ptolomea, que gobernó Egipto por varios siglos, hasta que llegaron los árabes, ya varios siglos después. Y Alejandría se vuelve una ciudad muy importante en el Mediterráneo, se vuelve el polo cultural de toda la civilización mediterránea conocida en ese momento. Y por eso le llamamos a ese momento la medicina alejandrina. Esa medicina alejandrina entonces está inserta en la cultura helenística, que él llamaba la cultura helenística todo esto que se da alrededor de todo ese imperio que fundó Alejandro Magno, pero también abarca la primera parte del imperio romano. Aquí está una imagen pues pintada de lo que era la famosa biblioteca de Alejandría, que desafortunadamente cayó en un incendio. Y esta ciudad se vuelve el centro de todo este momento. ¿Qué pasa con la mesa? Bueno, también está lo que decía la etapa temprana de Roma. Está Rómulo y Remo, los fundadores mitológicos de Roma. Entonces, este modelo alejandrino o helenístico realmente hereda las concepciones de la medicina griega, de la medicina hipocrática. Pero la mezcla con los nuevos territorios, con las concepciones egipcias y las concepciones persas. Hay que reconocer que los egipcios, no lo mencionamos mucho realmente, pero los egipcios tienen unos avances de conocimiento médico muy importantes, que los conocemos a través de los papiros, sobre todo el papiro de Ebers. Tenían un conocimiento médico importante, un conocimiento sobre todo anatómico interesante que no tenían los hipocráticos. Miren que nunca lo mencionamos, pero los hipocráticos no estudiaban el cadáver y no estudiaban la anatomía, no les interesaba tanto. Además había cierta concepción religiosa que digamos que hacía que el cadáver no fuera algo que se fuera a tocar mucho. Lo poco que conocían de anatomía era más por los heridos en guerra, que exponían pues la anatomía humana. Pero los egipcios sí fueron les interesó mucho la anatomía. Había incluso algunas especialidades médicas, intervenciones quirúrgicas, inclusive neuroquirúrgicas, etc. Y todo ese concepto anatómico, junto con el desequilibrio moral,
se le empezó a mezclar también unas explicaciones organicistas. Organicistas nos referimos a explicar, a tener una concepción de los órganos corporales y cómo producen enfermedad. Y empezó a haber un conocimiento anatómico, empezó a haber estudio de cadáveres. Pero todo lo demás era igual. El curador, la formación del curador, la concepción del enfermo, etc. Todo lo demás era igual. Y empezó, pero ya empezó, digamos, a darse un poco más de procedimiento intervencionista. Los hipocráticos no eran muy dados a la cirugía, no era bien vista incluso a la cirugía. Entonces empezó a haber, digamos que algo más en esa parte. Pero no duró mucho, desafortunadamente no duró mucho. No hubo mucho avance en lo anatómico, hubo algunos avances iniciales, pero no se pudo continuar desafortunadamente por muchas razones diferentes. Hasta que entramos al siguiente periodo que es todavía dentro de lo que es el Imperio Romano. ¿Sí? Aquí tenemos algunos de los emperadores romanos. Aquí está Antonino de la dinastía Antonina, Antonino Pío, Adriano, que fue el padre de Antonino. En los emperadores romanos no eran hijos reales, eran hijos adoptados. Simplemente ellos decidían quién quiere ser su sucesor y lo adoptaban, digamos, como hijo, pero inclusive cuando ya eran adultos. Es una imagen del Senado romano. Entonces, Roma fue una civilización obviamente muy importante para Occidente. Aquí estamos hablando ya de la Roma tardía, estamos hablando ya de la Roma imperial, donde ya están los emperadores de Julio César. Y entramos en el siglo II. La medicina galénica también abarca cuando Roma cae y los pueblos llamados bárbaros invaden Roma, se fundan diferentes imperios, y en lo que llamamos la Edad Media, la época de los castillos, pero también la época del poder de la Iglesia Católica, de los reyes, etc. ¿Cuál es el modelo médico de todo este momento? El modelo galénico fundado por Claudio Galeno, ¿sí? Ese modelo galénico, que nace después del siglo II y III después de Cristo, no accede a la autopsia, y eso llevó a que hubiera muchos errores en la concepción anatómica del cuerpo humano. No hacen la autopsia por lo que les digo, porque igual que todavía hay un papel de la religión y la religión prohibía eso, ¿sí? Recupera mucho la teoría humoral hipocrática, es vitalista, naturalista y teleológica, considera que cada órgano tiene un propósito, que cada enfermedad tiene un fin y que si hay una enfermedad debe haber un remedio. Galeno es un personaje muy importante se dedicó mucho toda su vida a estudiar, a publicar, escribió muchísimo, condensó el conocimiento médico de la época y aportó mucho a ese conocimiento médico. Obviamente, pues, bajo las concepciones actuales, pues se cometieron muchos errores. Algunos de esos errores también fueron fruto de la mala interpretación de las obras de Galeno, ¿sí? Como por ejemplo pensar que la pus era buena. Siempre se consideró que Galeno dijo eso y realmente Galeno no dijo eso, ¿sí? Y eso llevó pues a errores durante siglos como tal. Pero cuando viene la época, cuando cae Roma, porque Roma era también una religión muy politeísta y donde no había tampoco esa estructura religiosa, era muy laica también. Pero cuando ya Roma se vuelve católica y cuando ya viene la época medieval, el poder de la iglesia era muchísimo y prácticamente todas estas concepciones médicas caen en el olvido y volvimos a retroceder a un pensamiento mágico religioso de la enfermedad. O sea, realmente enfermamos porque estamos pecando y lo que hay que hacer es simplemente cuestiones alrededor de el acto de constricción y el darle dinero a la iglesia, por ejemplo, para que nos perdonaran los pecados. Hablemos brevemente de Galeno. Entonces, Claudio Galeno, un personaje interesantísimo, nace en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo quedaba en la actual Turquía, era parte primero de Grecia y después del Imperio Romano. Aquí está todo el Imperio Romano de la época, ¿sí? En Pérgamo había una escuela médica, la escuela de Pérgamo y el templo de Asclepiades de Pérgamo, muy importante, la estudió medicina allí. Hay que decir que los que estudiaban medicina, nada de esto era público, no existían las universidades públicas, todo esto era privado. Los que estudiaban medicina eran gente rica, generalmente eran hijos de médicos. Galeno per se no era hijo de médico, era hijo de un arquitecto, pero tenía mucho dinero. Estudió allí, después estudió en otras ciudades para mejorar su conocimiento médico. Y finalmente emigró a Roma, porque ahí era el centro de toda la civilización. Y Galeno fue un personaje también muy carismático y logró ser el médico personal del emperador romano. Fue el médico de 3 emperadores romanos. Le tocó vivir la época de la peste antonina, la epidemia de peste que bueno, realmente la llama peste antonina, pero al parecer fue una epidemia de viruela, muy probablemente. Y eso logró siendo médico personal del emperador que tuviera pues un cierto poder, ¿no? A pesar de que él cuestionaba mucho la concepción médica de la época.
Miren por ejemplo, esta anécdota. Galeno hace un experimento, le gustaba mucho hacer experimentos con animales vivos, hacer vivisecciones. Galeno plantea con un cerdo, dice, hay un par de nervios con forma de pelo en ambos lados de la laringe, que si son ligados o cortados dejan al animal sin voz, sin afectar su vida o actividad funcional. Obviamente ustedes entenderán ya con su conocimiento anatómico que estamos hablando del nervio laringeo recurrente. Y un médico de la época, romano, Damascenos, le dice, aunque nos muestres que la sección de estos nervios en animales los deja sin voz, no necesariamente lo mismo tiene que suceder en los seres humanos. Y en cualquier caso, no me lo creería. Interesante porque pues es la visión de la época, ¿no? A pesar de la evidencia que se está presentando, la gente no lo creía porque cuestionaba lo que ya creía. Porque se creía que la voz venía era de un poder divino que estaba por dentro y que no era una cuestión orgánica como tal. Y que menos se producía aquí, ¿sí? Algunos planteaban que inclusive algunos venían del cerebro, otros planteaban que venían del corazón. Sobre todo el corazón era lo que más se creía y por eso le estaba mostrando que ese nervio venía de arriba, o sea, del cerebro, y que al cortarlo se iba la voz, pero la gente no le creyó. Él peleó mucho con los médicos de la época, además porque Galeno no era un médico nacido en Roma y digamos que se discriminaba mucho a la gente que no nacía en Roma. Entonces, en resumen, aquí el curador seguía siendo un médico poseedor de una tecne hasta que cae el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, en Roma los médicos se formaban igual que en Grecia, pero cuando cae el Imperio Romano se acaba todo. No hay formación médica. Se acaba todo. Digamos que la parte médica la empiezan a ejercer los sacerdotes, pero a una concepción simplemente religiosa y de caridad cristiana, pero nada más. Pero hacia la mitad de la Edad Media, lo que llamamos la Baja Edad Media, hay un fenómeno muy interesante, es que nacen las universidades y se enseña medicina en las universidades, entonces todo cambia nuevamente. Entonces, en esa época galénica de la Edad Media, ¿quién era el enfermo? Pues el enfermo era un pecador. Vuelve otra vez la figura del pecador. La curación se daba, digamos, se pensaba que la naturaleza proveía los remedios. Se utilizaba mucha farmacopea natural, pero también mucha sangría. Mucha sangría para equilibrar supuestamente los humores. Ese por ejemplo es uno de los grandes errores de Galeno. Entonces, muchas enfermedades se consideran que era por exceso de sangre y entonces las equilibrabas sacando sangre con las sanguijuelas. El papel de las universidades. Las universidades tienen un papel muy importante, bueno, no solo las universidades realmente, los monasterios, por ejemplo, también tienen un papel muy importante en la recuperación de textos clásicos, ¿sí? Recuperar los textos de Hipócrates, de Galeno y de la medicina árabe. La medicina árabe era muy avanzada para la época, mucho más avanzada que la medicina europea realmente. Para el siglo VI viene Mahoma, que es el que funda la religión musulmana. Esos pueblos árabes conquistan primero los territorios más cercanos y después nace toda una dinastía que conquista todo el Medio Oriente, conquista el norte de África y recuerden que finalmente conquistan en el siglo VIII incluso hasta la península ibérica, buena parte de la península ibérica. Entonces, hay una influencia entre esa medicina, sobre todo digamos, un personaje muy destacado es Avicena. Avicena es un médico árabe nacido en Persia, en lo que antes era Persia, y recupera muchos de esos textos. Y eso influye mucho en el nacimiento de la medicina en las universidades europeas, ¿sí? Y los monasterios, pues claro, los monjes estaban encerrados ya todo el tiempo y eran los únicos que sabían leer y escribir. Y eran los que se dedicaban a escribir a mano, no había imprenta, entonces era muy difícil, pero recuperaron muchos textos. También tenemos la escuela de Toledo. Toledo es una ciudad muy interesante. Toledo fue capital, primero árabe y después fue capital cristiana. Es una ciudad muy interesante donde también había judíos, entonces había árabes, había judíos, había cristianos. Era una ciudad muy cosmopolita y la escuela de traductores de Toledo fue muy importante para traducir textos árabes, textos del griego, textos del latín. Recuerden que Roma ya había caído, pero cayó la Roma occidental. La Roma oriental sobrevivió con capital en Bizancio, el llamado Imperio Bizantino. Bizancio es lo que actualmente es Constantinopla. Constantinopla queda, recuerden, en Turquía, pero queda en la parte europea de Turquía. En el estrecho de Bósforo, entre el mar Egeo y el mar Negro, en esa parte, allí queda Constantinopla, en ese tiempo que era Bizancio. Y ellos, digamos que tuvieron un papel muy importante en también recuperar y preservar mucho lo griego, mucho lo romano, pero también la influencia árabe allí, ¿sí?
Entonces, como les digo, en la Baja Edad Media no había formación médica directa. Se empezaron a crear hospitales en la Edad Media, pero los hospitales eran una figura de caridad cristiana, simplemente de caridad cristiana. No, los médicos no iban a los hospitales, ¿sí? Miren este texto interesantísimo, sacado de este libro, El Renacimiento del siglo XII, para que miren la comparación entre la medicina europea y la medicina árabe en ese momento de las cruzadas, ¿sí? Me trajeron un caballero con un absceso en la pierna y una mujer con fiebre. Al caballero le apliqué un pequeño cataplasma, su absceso se abrió y empezó a sanar. En cuanto a la mujer, le prohibí ciertos alimentos y conseguí que le bajara la fiebre. Estaba ahí cuando llegó un médico franco, o sea, europeo, que dijo: este hombre no puede curarles. Era un médico árabe. A lo cual se dirigió al caballero y le preguntó si prefería vivir con una sola pierna o morir con ambas. El caballero dijo que preferiría vivir con una pierna y el médico ordenó: traed un caballero fuerte y un hacha. No tardaron nada en llegar y yo estuve presente durante el proceso. El médico estiró la pierna del paciente encima de un bloque de madera y le ordenó al segundo caballero: cortadle la pierna con el hacha de un solo golpe. Delante de mí, el caballero descargó el hacha con fuerza, pero no logró cortar el hueso. Con el segundo golpe, la médula se escurrió del hueso y el paciente murió al instante. En cuanto a la mujer, el doctor la examinó y dijo: tiene el diablo en la cabeza y está poseída, hay que afeitársela. Así lo hicieron y mientras ella volvió a comer, como sus compatriotas, ajo y mostaza. Su fiebre empeoró. El médico dijo: el diablo sigue allí. Y agarrando la navaja, hizo una incisión en su frente en forma de cruz, clavando con tanta fuerza la hoja que se le veían los huesos del cráneo. Luego le frotó a la herida con sal. A su vez, la mujer expiró inmediatamente. Después de preguntarle si aún necesitaban de mis servicios y de recibir una respuesta negativa, regresé. Había aprendido de su medicina cosas que antes ignoraba. Entonces, miren la diferencia que había en ese momento. Hablemos de las universidades. Aquí nacen las universidades. En Salerno, una ciudad al sur de Italia, cerca a Nápoles, nace lo que se considera la primera escuela de medicina en el siglo X, o sea, año 900. No era una universidad, era solamente una escuela de medicina, pero es el primer intento formal de enseñanza de medicina. ¿Por qué se da eso? Porque la parte sur de Italia había tenido mucha influencia griega, de hecho Sicilia y parte del sur de Italia había sido colonia griega, y por lo tanto todavía persistía mucho la medicina griega, a pesar de, digamos, de todo lo que pasó en la Edad Media. Y se empezaron a formar una serie en el siglo XI y siglo XII principalmente, o sea, 1100 y pico, una serie de sociedades de maestros y estudiantes. Eran estudiantes, recordemos el contexto, ¿no? Época medieval, economía feudal, reyes, caballeros, duques, etc. La nobleza no estudiaba, no le importaba estudiar porque no necesitaba ni saber leer ni escribir para mandar, sino era una cuestión de herencia. Tenían las tierras y el resto eran campesinos que les pagaban impuestos. Pero los campesinos estaban condenados porque si nacían pobres morían pobres, no tenían forma de ascender socialmente. Pero empieza un estrato de la sociedad, un grupo de la sociedad, porque se necesitaba comercio de todas maneras. No se podían proveer todo, además la sociedad había crecido, había más población. Entonces se necesitaba gente que fuera migrando de un lado a otro, comprando y vendiendo productos. Estos comerciantes se asientan en las afueras de los castillos, de las ciudades amuralladas, en carpas y todo esto, llamados los burgos. De ahí en el término los burgueses, ¿sí? Los primeros capitalistas, por así decirlo. Estas personas podían comerciar y ganar dinero y podían tener bastante dinero. Y empieza, como los griegos, a haber un segmento de población, de jóvenes, que simplemente no les interesaba seguir trabajando en eso, el oficio de sus padres, y tenían un interés, una curiosidad por el conocimiento. Y podían pagar a profesores. ¿Quién eran los profesores? Los profesores eran sacerdotes. Eran los únicos que tenían conocimiento. Entonces, empiezan a haber sociedades, que son el germen de las universidades. Después ya digamos que se asientan en una ciudad con pues una infraestructura y ahí nacen las universidades. Suponemos que la primera universidad europea realmente fue la Universidad de Bolonia, que en el norte de Italia. Después nace Montpellier, Francia, la Universidad de París, también en Francia, la Universidad de Oxford en Inglaterra, Salamanca en España, son de las más importantes. Y en estas universidades, esta por ejemplo es Oxford en Inglaterra, en estas universidades empieza a enseñarse medicina. Esta es una fresco, una pintura de una clase. Aquí está el profesor, aquí están los estudiantes. Ustedes pueden ver, bueno, un poquito por acá, que no varía mucho con lo que pasa ahora, ¿no? Aquí está un estudiante dormido,
por acá hay otro dormido, por acá hay unos recochando, conversando, y siempre en primera fila los que siguen están poniendo cuidado. Nada diferente a lo que pasa en este momento en una clase. El magíster era el maestro. ¿Qué hacía el magíster? El magíster daba la clase magistral con un libro. El libro de Hipócrates, el libro de Galeno, el libro de Avicena. ¿Qué hacía leerlos? Nadie tenía libros. Los libros eran un recurso preciado, un tesoro, muy costosos, muy costosos. No había casi bibliotecas y no había imprenta. Entonces, ¿qué hacían los estudiantes? Copiar en el cuaderno de la época, que era el mamotreto, de ahí es el nombre mamotreto. El cuaderno de la época copiaban lo que el maestro dictaba, ¿sí? Y eran clases y clases y clases. Muy poca. Eso era lo que hacían. Este es el currículum de la época, bajo el método escolástico fundamentado en Aristóteles. Ellos primero veían, ahí es importante aclarar una cosa, no había sistema escolar, ¿no? La gente de dinero contrataba profesores particulares para que fueran a las casas a enseñar a sus hijos. A leer, escribir, lo básico, algo matemáticas, pero lo muy básico, es como la primaria más o menos, no había bachillerato. Entonces, el muchacho que quería estudiar en forma temprana, inclusive de los 14 años probablemente, se iba a estudiar. Hombres, mujeres no podían, para los 15 las casaban, ¿no? Veían el trivium, gramática, retórica, dialéctica, lógica, y veían el quadrivium, aritmética, astronomía, geometría y música, que es como el bachillerato más o menos. Veían esto durante varios años, aquí se graduaban de Bachelors in Arts, bachilleres en artes, y podían, si querían, acceder a las facultades superiores, medicina, leyes o derecho y teología. En medicina, entonces digamos que la enseñanza se da mucho a través del magister, de la clase magistral, de la dictatio, el dictado, y la disputato. La disputato era que el estudiante decía cuándo quería disputar, presentar un debate de un tema de los libros. Ojo, la clave era poder defender los argumentos planteados por Aristóteles, en marco general, o ya en la parte médica, por Hipócrates, Galeno o Avicena. Defenderlos. Nunca, jamás criticarlos, nunca plantear algo diferente, jamás, ¿sí? Era defenderlos. Había un mínimo papel de la relación mentor-discípulo en la práctica profesional. Realmente casi no había formación práctica, era muy teórica realmente. Lo que interesaba es que estos muchachos aprendían de memoria los textos. Y esto iba del siglo XI hasta el Renacimiento. Entonces, esa era la formación de la época. Este planteado en las etimologías de Isidoro de Sevilla para explicarles por qué el médico veía todo esto. Preguntan algunos por qué no se incluye la medicina entre las otras artes liberales. La respuesta es la siguiente: porque las artes liberales abordan en su estudio materias particulares, mientras la medicina abarca las de todas. En efecto, el médico debe conocer la gramática para poder entender y exponer lo que lee. Lo mismo cabe decir de la retórica, de modo que pueda delimitar con argumentos indiscutibles los casos que tiene entre manos. Otro tanto hay que afirmar de la dialéctica, que le permite mediante el raciocinio profundizar en las causas que provocan las enfermedades y en los remedios aplicables para su curación. Necesita la aritmética, por lo que se refiere al número de horas que duran los ataques febriles y la periodicidad que presentan. Digamos lo mismo la geometría en cuanto a la índole de las regiones y zonas en las que señale qué es lo que debe cada uno observar. E incluso no debe ignorar la música, porque muchas son las enfermedades que, como puede leerse en los libros, han sido tratadas con esta disciplina. Así se lee de David, que liberó a Saúl del espíritu inmundo sirviéndose de la música. También el médico Asclepiades devolvió por ella su anterior estado de salud enfermo atacado de locura. Conocerá, en fin, también la astronomía, por la que se examina el movimiento de los astros y la evolución del tiempo, pues, como sostiene algún médico, al par de las variaciones que se van presentando en nuestro cuerpo se experimentan también algunas alteraciones. Entonces ahí explican por qué el médico debe ver todas esas disciplinas. Entonces ya les dije que graduaban Bachelor in Arts, ingresaban a las facultades mayores y los exámenes eran el discurso. Entonces el discurso inaugural. Al final, digamos, de la formación, los profesores decían: si usted creemos que usted puede estar listo, usted tiene que no disputar, tiene que defender un argumento. Y eso era el equivalente a la ceremonia de graduación, y esa como el examen final. Se le daba un diploma, empezar diplomas para certificar. Aunque los diplomas no eran tanto para certificar el ejercicio profesional, era para que pudiera ser docente realmente. Y se introduce la toga y el birrete en la ceremonia, gradualmente. Se incorporan conocimientos griegos y árabes, ¿sí?
Eh, bueno, aquí lo que se dice es Aristóteles se volvió un obstáculo, pero porque se volvió un dogma. O sea, el problema en estas universidades es que el conocimiento se tendió a volver un dogma, pero, pero era una institución que sembró una semilla que revolucionó el mundo entero porque permitió que hubiera gente dedicada al conocimiento. Bueno, esto vamos a pasarlo aquí. Y entramos a la época del Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Es una época extensa donde hubo muchos cambios en la visión del ser humano con relación al universo. No podemos hablar de que hubiera un modelo médico. Seguíamos con el modelo galénico, pero digamos que tenemos un modelo médico transicional, es decir, se empieza a cuestionar el modelo galénico. Recuerden que en la Edad Media vino la famosa pandemia de la peste negra, la que se considera la peor pandemia en la historia de la humanidad. Estamos hablando de alrededor de, se estima entre 80 a 100 millones de muertos, ¿sí? Entre la tercera mitad a la tercera parte y la mitad de la población conocida en ese momento, al menos en Europa, ¿sí? Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de las ratas. Claro, eso fue sobre todo el año más duro, fue el año 1353, 1354. Al ver eso, pues el modelo médico empezó a entrar en crisis porque la medicina no pudo hacer nada, absolutamente nada, ante una situación como esa, a diferencia de lo que está pasando ahora. Entonces empieza a cuestionarse eso y a como buscar otras respuestas diferentes. Y sobre todo fue muy importante el conocimiento anatómico. Empezó a haber gente revolucionaria que empezó a estudiar los cadáveres cuando era prohibido y empezó a entender que la medicina galénica estaba equivocada en la concepción anatómica. Muy importante Vesalio, muy importante Morgani después, y Da Vinci, que no fue médico, pero hizo mucho estudio anatómico, hizo muchos dibujos anatómicos. Y después vino la teoría circulatoria de Harvey. William Harvey fue un médico inglés que en el siglo XVII planteó la teoría de cómo circulaba la sangre y cómo funcionaba el corazón. Y eso fue como el acta de función de la medicina galénica. O sea, ya tumbó toda la teoría galénica de ese tipo de cosas. Pero todavía no había, como decimos aquí, un sistema, una teoría médica concreta que reemplazara lo que había antes, ¿sí? Ya la enfermedad se empieza a considerar un ente concreto, es decir, como un ente biológico concreto. Hay algunas teorías alrededor de la iatroquímica que considera que todo era cuestiones químicas y la iatrofísica que considera que todo era cuestiones físicas. Pero el médico es una persona formada en la universidad, es poseedor de una técnica. O sea, eso se recuperó ya, para siempre. Se formaba en las universidades. Se introduce progresivamente el estudio anatómico, el experimento y también el ingreso al hospital, que ya hablaremos justamente a continuación de eso. Aquí tenemos a Vesalio, aquí tenemos a Morgani, el texto de Vesalio. Es un texto muy interesante. Vesalio vivió en esta época, 1514 a 1564. Fue médico de la corte del rey Carlos IV en España. Aunque digamos que peleó mucho, él defendió mucho lo que empezó a ver en lo anatómico, peleó mucho con los médicos de la corte, que todavía tenían una concepción muy medieval, ¿sí? Finalmente fue como enviado a un viaje, pero más como de castigo, más como de alejarlo, pero murió en el viaje, desafortunadamente. Pero dejó unos textos maravillosos, unas ilustraciones muy realistas. Y este es William Harvey. Y aquí está su texto de Muto Cordi, donde plantea la teoría circulatoria. Miren dibujos de la época, este es un famoso cuadro que yo creo que todos ustedes lo han visto. La lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp, 1632, en Holanda. Este otro, la lección de anatomía del doctor William van der, mostrando ya esa concepción anatómica de la época y el hecho de que ya no había ningún problema en mostrar el cadáver. Muchos de esos cadáveres eran generalmente presos, que les donaban a los médicos, a las universidades. Aquí tenemos la visita del médico, un médico yendo a la casa a ver a la paciente, era lo más frecuente en el Museo del Louvre. Aquí está viendo probablemente la orina, pues no estoy seguro, pero probablemente la orina de la paciente. Y tenemos este personaje supremamente importante, Thomas Sydenham y también Boerhaave. Thomas Sydenham, inglés, Boerhaave, francés, fueron médicos muy importantes. Recuperan mucho la clínica, el estar a la cabecera del paciente, examinar al paciente, hablar con el paciente.
y habla mucho de también el retorno al hospital y de la formación médica en el hospital. Bueno, que nosotros empezamos a ir a los hospitales sistemáticamente desde el siglo XVI en Italia, 1500 y pico, 1530 y pico. Empezamos, Batiste fue uno de los grandes clínicos de la época en Italia, que empieza a fundar el método clínico profundizado por Sainihan y por Boerhaave, y ya se empieza a volver a normal ir a los hospitales a ver a los enfermos. Pero también, como ya se veía el cadáver, entonces si el enfermo se moría, pues le pueden hacer la autopsia y hacer la correlación entre los hallazgos en vida y la autopsia. Entonces empieza a surgir una nueva forma de ver la medicina definitivamente. Y Sydenham, considerado el Hipócrates inglés, plantea en este texto, dice, un programa para construir una nueva patología basado en la descripción de todas las enfermedades, tan gráfica y natural como sea posible, ordenando los casos de la experiencia clínica en especies igual que hacían los botánicos. Sydenham es el responsable de que se haya creado como una especie de construcción, mapa conceptual, por así decirlo, de las enfermedades, clasificar las enfermedades, así como se ha hecho con las especies botánicas, ¿sí? Eso es muy interesante, pero también creó algo en la visión de la medicina sobre el paciente. Y creó un concepto, es que las enfermedades son entes concretos que existen, que las enfermedades existen. Y les voy a decir algo que los va a cuestionar mucho, muchachos, pero las enfermedades no existen. Y los médicos tenemos que entender eso. Las enfermedades no existen. Ya vamos a entrar en ese detalle. Porque van a decir, este profesor está como un poco loco. Este es Miguel de Cervantes, ese es Don Quijote. Miren qué tiene que ver esto. Richard Blackmore, poeta y médico del siglo XVII en Inglaterra, pidió un consejo a su colega Thomas Sydenham de qué libro tenía que leer para aumentar sus conocimientos médicos y le dijo, sin vacilación, leed al Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra era hijo de médico, no sé si lo sabían, y Don Quijote está plagado de visiones médicas de la época. Y hay unas, digamos que, historias muy interesantes dentro del Quijote. Entonces, esta discusión de que las enfermedades no existen, se la voy a plantear para que la reflexionen, la piensen. Al final me digan si creen que tengo razón o si creen que estoy loco. Y cuando nos veamos lo podemos discutir. Entonces, en este momento, el enfermo, ¿quién es? El enfermo vuelve a ser un sujeto afectado por una enfermedad. O sea, se empieza ya a quitar esa visión pecaminosa de la enfermedad. El acto médico es similar, pero ya el contexto hospitalario empieza a intervenir mucho más. Pero aquí la consecuencia de ver las enfermedades como entes concretos es que el foco y el interés del médico ya no es el enfermo, es la enfermedad, ¿sí? Y esto pues tiene una consecuencia en todo lo que es la visión médica moderna. La curación se vuelve una intervención con agentes externos que buscan atacar una enfermedad específica. Inicialmente, más que todo, producto de la naturaleza. La parte química apenas se está empezando a nacer y digamos que se va a desarrollar mucho más adelante. Bueno, y entramos al siguiente modelo, el modelo biomédico. Aquí tengo que decir otra cosa importante. Ya les he dicho que de los griegos la parte de cirugía era muy mal vista. La parte quirúrgica muchas veces la ejercían otras personas que aprendían un arte por tradición oral simplemente, el cirujano barbero. Entonces los médicos no se metían mucho por eso, además porque la cirugía era una cosa muy complicada. Imagínense, cirugía sin asepsia, antisepsia, sin anestesia, era muy complicado y la posibilidad además de mortalidad era muy alta. La cirugía prácticamente, y por eso la cirugía se llamó como la medicina externa, solamente se ocupaba como de la parte que sería actualmente de la ortopedia, y extracción de tumores como muy visibles, como muy en la piel realmente. Entonces, heridas, todo lo que era traumático, amputaciones, ¿sí? Extracciones dentales inclusive, extracción de tumores, inclusive de mama, por ejemplo. Pero nunca, o sea, lo que sí es que nunca se metían ni acá adentro ni acá adentro. O sea, acá había tórax abdominal, cráneo, no, allá no se metían nunca porque no se podía, se moría el paciente simplemente. Y además el concepto anatómico apenas empezó a dar. En la medida que ese concepto anatómico se fue mejorando, también la cirugía se fue tecnificando más. Todavía no había concepto de asepsia, antisepsia, todavía no sabemos que existían los microbios y la anestesia, pero se empezó a tecnificar y las escuelas militares empezaron a formar cirujanos en el sobre todo siglo XVIII. Entonces digamos que los cirujanos se tecnificaron un poco más.
y ya empezó a haber como escuelas de cirugía, más formales como tal, y alrededor de los hospitales también. Pero todavía era una rama como separadita de la medicina. Aquí es cuando empezamos a unir todo esto. El momento histórico del modelo biomédico es final del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. El contexto histórico son las revoluciones burguesas, independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa y otras cuantas revoluciones por allí en otros países y en Francia sobre todo varias. La época del romanticismo y la época de la formación del paradigma positivista. El paradigma positivista es un paradigma científico, entonces la ciencia ya había surgido. El papel importante de René Descartes, el papel importante de Locke, John Locke, Descartes con el racionalismo, John Locke con el empirismo, que después se juntaron, es decir, el conocimiento se accede a través de la observación de la naturaleza y de la razón, y el experimento es algún elemento importante, porque tú a través del experimento observas la naturaleza con más detalle. Entonces empiezan a hacer la ciencia moderna como tal. Entonces el modelo se empezó a volver de que el valor de verdad estaba en lo que se podía observar, ver, medir, tocar, sentir por los sentidos. Lo demás no era válido, ¿sí? Entonces en la medicina eso influyó en que tuviéramos una visión mucho más biológica y mucho más alrededor de solamente darle importancia a ese tipo de elementos en la relación con el paciente. Empieza a surgir la semiología, ya les voy a mostrar aquí. Entonces la teoría de la enfermedad tiene como una triada, ¿no? Primero un enfoque anatomoclínico, que ya lo expliqué, alrededor del conocimiento anatómico del cadáver, pero posteriormente de las autopsias de los enfermos y cómo correlacionamos lo que pasaba en vida con lo que pasaba en el cadáver. Y ya la enfermedad se vuelve una lesión. Entonces los médicos dicen, la enfermedad es una lesión orgánica. Pero después se cuestionan de cómo surge, cuál es el mecanismo que hace que se produzca la lesión, y viene todo el enfoque fisiopatológico. Muy importante la figura de Claude Bernard de la enfermedad como un mecanismo. Y después con Virchow, con Koch y con Pasteur, digamos que nace toda la teoría microbiana y celular, viene el enfoque etiopatogénico. ¿Cuál es la causa? Lo que pasa es que en ese momento la causa se pensaba que era básicamente los microbios. Pero ¿cuál es la causa? Entonces, lesión, mecanismo, causa. Y la semiología funciona mucho de esa manera. El médico ya se vuelve una persona con formación científica, entonces el médico debe aprender diferentes disciplinas científicas. Entonces debe aprender sobre anatomía con más detalle, fisiología, y en ciencias que empiezan a nacer, ¿no? La bioquímica empieza a nacer, después la farmacología, la patología en cuanto a esa correlación entre cadáver y lesión, ¿sí? Entonces, una formación científica se vuelve supremamente importante. Universidad de París, Francia, universidades inglesas, y muy importante aquí, surge muy importante el papel de Alemania. Alemania organiza las universidades, organiza la formación científica, empieza un enfoque de investigación y se vuelve un país muy importante en todo esto. Entonces la formación del curador se da en las universidades, pero ya también en los hospitales. Hay una alta dedicación anatómica, digamos que muchas horas se dedican a la anatomía y progresivamente se van dedicando más horas a disciplinas científicas más funcionales, como la bioquímica, la fisiología, la farmacología, etc. El experimento y la práctica hospitalaria se vuelven centrales en la formación médica. Aquí tenemos a nuestro ancestro colega, don René Jacinto Teófilo Laennec, médico francés, profesor de la Universidad de París, el creador del estetoscopio. Este es el primer estetoscopio. Esta es una foto que pudimos tomar de ese primer estetoscopio que está expuesto en el Museo de Historia de la Medicina de la Universidad de París, en madera. Aquí está una pintura de Laennec examinando. ¿Y eso cómo se hacía antes? Antes se escultaba a los pacientes poniendo el oído, la oreja, pues allí en el pecho del paciente. La leyenda dice que Laennec fue a examinar a una mujer con unos síntomas respiratorios. La mujer era muy obesa y además había, pues el pudor de la época era difícil. Entonces él recordó un juego de niños, enrolló un cartón, lo puso en el pecho de la paciente y vio que pues, se dio cuenta que escuchó mucho mejor. Entonces mandó a hacer este estetoscopio y se popularizó. Primero así de madera y después ya nacen los estetoscopios modernos. Él nace en 1781, por paradoja del destino en 1826 muere por tuberculosis. Una enfermedad que todavía no era curable para la época. Laennec publica este texto muy importante en la historia de la medicina, la Auscultatio Mediati. Entonces con la Auscultatio Mediati, él plantea todos los hallazgos que encontró a nivel sobre todo pulmonar. Este es el dibujo del estetoscopio, cómo se hacía, para que cualquiera lo pudiera hacer, y aquí está dibujos que le hizo al pulmón de lo que encontró.
Tenemos otros, Auenbrugger, médico austriaco, planteó la percusión. Nadie le hizo caso en la época, la verdad lo consideraron que era una bobada. Después lo recuperó otro médico que fue el profesor de Linné, Corbusier-Thériault. Y aquí está el invento del esfincomanómetro o tensiómetro, Rivarocci. Entonces, fue una época donde la semiología floreció muchísimo. Bueno, los avances del estetoscopio hasta que se crean los estetoscopios ya más parecidos a lo que conocemos ahora, cuando ya se descubre la vulcanización del caucho. Entonces, ¿quién era el enfermo en ese modelo biomédico? Un sujeto con una lesión orgánica. Un sujeto con una función orgánica alterada. Y un sujeto con un fenómeno interno o externo que altera la estructura y la función. Entonces, al final, era un problema en algo que alteraba estructura y función. ¿Cómo se siente el acto médico? El síntoma y el signo es la evidencia de la lesión. Entonces, se interroga al paciente, se examina al paciente, se le da mucha importancia examinar al paciente ya con todas esas técnicas modernas. Y cada vez al componente subjetivo de conversar con el paciente se le da menos importancia, porque consideran que eso era falible como tal. Y predominó el examen clínico objetivo del paciente. El examen físico del paciente, el examen clínico del paciente más bien. La curación, entonces, se hacía a través de intervenciones, con sustancias, ya con cirugía, porque antes la cirugía ya se tecnifica, se descubre la teoría microbiana, viene la teoría de sepsia-antisepsia, el doctor Lister, que era cirujano en Escocia, en Inglaterra, fue muy importante para esto, casi no le hacen caso, pero al final lo pudo lograr, se descubre todas las teorías de sepsia-antisepsia, ya las cirugías se ven más limpias, y además viene el descubrimiento también de la anestesia, y bueno, más adelante los antibióticos y demás. Entonces la cirugía se tecnifica y se vuelve una rama de la medicina. Ya no se vuelven cirujanos por aparte, sino dentro de la formación médica como tal. Es otra forma de o afectar el mecanismo patológico. Posteriormente, con el descubrimiento de las bacterias y demás, viene el inicio de la prevención, en el sentido de evitemos el contacto con la causa. Por ejemplo, John Snow, el cólera en Londres, que usted creo que debe haber leído en epidemiología, es un texto clásico de la medicina, de la epidemiología médica, donde John Snow, sin saber que el virus cólera existía, simplemente hizo su estudio epidemiológico, miró dónde vivían las personas, qué habían hecho en común las personas y descubrió que todos habían tomado agua de un pozo de Londres. Y lo cerró y se acabó esa epidemia de cólera. O eliminar la causa, que es un tratamiento etiológico. Entonces la química avanza y ya viene la farmacología como tal. Y empezamos a descubrir medicamentos. Los primeros medicamentos son sobre todo a partir de sustancias naturales, como la quinina, como el ácido acetilsalicílico. Pinturas de la época que muestran qué hacía el médico. Picasso, épocas tempranas de Picasso, donde Picasso todavía no era el cubista que conocemos después. Ciencia y caridad, quizá el médico, la cabecera del paciente, la paciente en su cuarto, las monjas cuidando. The Doctor, 1891, el médico pensando qué tiene esta pacientica, joven, niño. Mira una revista hospitalaria, no es muy diferente a las actuales, en el caso nos toca tener distanciamiento físico, tener tapabocas y todo el cuento, y que usamos el estetoscopio, ¿sí? Pero una revista médica de la época está en el Museo del Prado, en Madrid. Opistótonos, esa pintura la dibujó Charles Bell. Charles Bell, un médico escocés muy importante. Hermano de Joseph Bell. Charles Bell también describe el signo, la pared de Bell y el signo de Bell. Describe la pared facial. Su hermano Joseph Bell fue un gran profesor en Escocia, en la Universidad de Edimburgo. Fue el profesor de Sir Arthur Conan Doyle. No sé si saben quién es Sir Arthur Conan Doyle, pero Sir Arthur Conan Doyle fue más conocido como escritor que como médico y fue el escritor de todas las aventuras de Sherlock Holmes, que se basan en las habilidades semiológicas de su profesor, Joseph Bell. Anatomía del corazón. Entonces, pinturas que reflejan la mirada médica de la época. Y viene William Osler, figura muy importante, padre de la medicina moderna. Nace en Canadá, ejerce en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, y sobre todo muy conocido por todo su rol docente en la Universidad Johns Hopkins. Miren cómo enseñaban en la época. Miren el salón de clases, así de esta forma de anfiteatro. Y miren la cama que la llevaban allí para que vieran a la paciente delante de todos. Este libro fue muy importante durante mucho tiempo, los principios de Osler, de práctica de la medicina. Frases célebres de Osler. Aquel que estudia medicina sin libros es como un marinero, un navegante que
se va sin mapas al mar. Pero aquel que estudia medicina sin pacientes es aquel como que nunca va al mar. O sea, recalcar la importancia de los pacientes y esa oportunidad que ustedes tienen como estudiantes de la Universidad del Valle de tener ese contacto íntimo y cercano con pacientes. Esta frase que un médico la tiene que saber. La medicina, la ciencia, la incertidumbre, el arte, la probabilidad. Eso lo hablaremos más adelante, pero finalmente en medicina nada es certero. Hay mucha incertidumbre y trabajamos mucho con probabilidades. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico, hacemos el diagnóstico de lo más probable y descartamos lo menos probable, pero nunca 100% ni 0%. No preguntes qué enfermedad tiene el paciente. Pregunta más bien qué paciente tiene la enfermedad. Frase clave en la medicina. Y entramos ya a lo actual, la medicina en laboratorio. Este modelo biomédico se complementa posteriormente con el surgimiento de todo lo que es el laboratorio. Siglo XX, paradigma positivista, medicina en laboratorio, la enfermedad tiene una causa interna o externa que lleva a una alteración estructural o funcional que puede ser demostrable a través del laboratorio. Entonces viene el Dr. Bright, acá, es el Dr. Bright, médico inglés del Hospital General de Londres. Permítame ver una cosa por la cámara. Entonces el Dr. Bright descubre el examen de orina. Puede ser una serendipia, puede haber sido casualidad, pero es que el examen de orina, la bioquímica empieza a descubrir la posibilidad de analizar la sangre, la orina y otras cosas más. Después vienen los esposos Curie, los rayos X y después ya el surgimiento de lo que es la imagenología. Primero con los rayos X, más adelante con el ultrasonido, ya mucho más adelante con la escanografía, la resonancia magnética, los estudios funcionales, etcétera, etcétera. El médico sigue siendo una persona que se forma científicamente en una universidad, un hospital y un laboratorio. El enfermo es un sujeto con un fenómeno interno o externo que altera su estructura y función. Ahora ya el foco ni siquiera es el examen clínico del médico, sino que es el examen de laboratorio, y ese es el valor de verdad. Entonces, lo subjetivo del paciente empieza a ser despreciado porque además se considera que los sentidos del médico pueden ser engañados, y el valor de verdad se da allí, en la tecnología. La curación se da a través de la intervención, o bien sea con sustancias creadas tecnológicamente, bien sea con cirugía cada vez más tecnificada, bien sea con eliminar o afectar el mecanismo patológico que ya sería a nivel molecular, celular e incluso ya alrededor del material genético. Entonces, ese modelo biomédico entonces se da con todos estos personajes, de lo subjetivo al objetivo. Aquí tenemos al doctor Xavier Bichat, aquí tenemos a Claude Bernard, aquí tenemos a Pasteur, aquí tenemos al doctor Bright, aquí tenemos los esposos Curie. Bueno, aunque los esposos Curie todavía no aplican la tecnología como tal al paciente. Y nace el hospital moderno. Pasamos de un sitio donde iban los pobres, los locos, los mendigos, para que los cuidaran los religiosos, a hospitales ya donde el médico entra, ¿sí? A la cabecera y enseña la cabecera del paciente. El hospital clásico era un hospital de calidad, donde los pobres eran atendidos por grandes médicos, profesores universitarios, a favor, digamos que a cambio de servir como experimento para los estudiantes. Los ricos eran atendidos en sus casas. O en el siglo XIX empieza a haber consultorios médicos. De los médicos de más prestigio empiezan a tener consultorios, es un fenómeno reciente relativamente. Los hospitales eran mal vistos. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX se transformó esto. Con los anestésicos, la cirugía, los antibióticos, la sepsia, los rayos X, los hospitales adquirieron gran importancia. Y el modelo médico se volvió hospitalocéntrico. O sea, ya se centró en el hospital, la formación médica se centró en el hospital. Muchas cosas buenas, pero también algunas cosas malas. El hospital, digamos, emblemático del mundo se volvió el hospital de Johns Hopkins. Se volvió el hospital, digamos, top. Y el que marcó cómo deben ser los demás hospitales y universidades. Y unas últimas palabras alrededor de lo que es el futuro para que ya finalicemos. Y esto lo dejo más planteado como una reflexión para que hagamos. ¿Para dónde va la medicina? No sé si ustedes lo han escuchado, pero hay voces que dicen que los médicos vamos a desaparecer, que nos van a reemplazar la tecnología, los robots van a operar a los pacientes y tenemos inteligencia artificial que va a ser mucho mejor que los médicos para hacer diagnósticos. Entonces miremos algunos elementos de la modernidad. Mapeo genético universal e ingeniería genética. Claro. Finales del siglo XX, años 90, mapeamos todo el genoma humano
proyecto gigantesco, costó millones, pero millones y miles de millones de dólares, un esfuerzo colectivo muy grande. De mucho tiempo mapeamos el genoma humano. Ahora es más fácil. Ahora hacer un mapeo genético puede costar $4,000 y ya nos plantean que en unos años va a costar menos de $50, inclusive hasta $10. Con una muestra de sangre chiquita en el dedo podemos tener todo nuestro genoma. ¿Qué implica saber nuestro genoma? Implica saber si tienes genes para hipertensión, para diabetes, para Alzheimer, para cáncer, etcétera, etcétera. Y más adelante, todavía no, pero más adelante, 20, 30, 50, 100 años, no sabemos exactamente, se supone que no más de 100 años, ingeniería genética que va a permitir manipular ese genoma defectuoso, o sea, eliminar el gen, y eso en teoría eliminaría la posibilidad de la enfermedad. ¿Eso eliminaría todas las enfermedades? No lo sabemos, probablemente no. Creeremos que no todo es genético exactamente. Pero esa tecnología, ¿qué va a permitir a futuro? Que es un desafío ético para la humanidad, hacer bebés a la medida. Es decir, tú podrías ir al laboratorio, una pareja, y decir, yo quiero tener un hijo que tenga estas características. Y lo crean genéticamente. Simplemente lo crean genéticamente. De hecho, en este momento, con la fecundación in vitro ya se pueden hacer algunas manipulaciones. Tú puedes, si quieres, elegir si es hombre o mujer, por ejemplo. ¿Sí? Se pueden estudiar los embriones y determinar cuáles tienen más posibilidad de tener una genética mejor, ¿sí? Pero no solamente sería para eliminar enfermedades, sino que los bebés a la medida podrían crear superhumanos. O sea, podrían crear humanos con capacidades que no tiene nadie más. Pero viene el desafío ético. ¿Quién podría acceder a eso? No todo el mundo, solamente unos pocos. ¿Y qué pasaría? ¿Sí? Monitoreo de diversas funciones fisiológicas constantes ya lo tenemos con los celulares. Entonces ya tenemos a través de los celulares posibilidad de que haya un monitoreo constante del ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y otras cosas más. Eso no tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿sí? Como todo. La nanotecnología cada vez la tenemos más y está presente, pero cada vez va a avanzar más. Y como de pronto después ya curaremos muchas enfermedades inyectando nanorobots microscópicos en la sangre de un paciente que eliminen un tumor, por ejemplo, sin mayores efectos adversos. Medicamentos individualizados. ¿Cómo se pueden diseñar medicamentos con tecnología, computación e inteligencia artificial que vayan destinados a ese paciente específico para no hacerle el mayor daño, de acuerdo a su genética, a sus características biológicas? Modificación del proceso de envejecimiento. Cada vez tal vez uno de los frentes de investigación más poderosos y donde digamos que los más ricos están invirtiendo mucho dinero en investigar cómo envejecemos para afectar el envejecimiento. Para que cada vez veamos más, se plantea que de aquí a unos 100 años los seres humanos podremos llegar a nuestro potencial genético. Se considera que nuestro potencial genético está alrededor de 150 a 170 años. Entonces probablemente con esta modificación de qué es lo que hace que envejezcamos, manipulando eso, podamos vivir mucho más. La criopreservación ya está. Mucha gente muere y paga para que lo congelen en criopreservación, a ver si en algún momento la humanidad descubre cómo curar esas enfermedades, revivirlo y curarlo. Cirugía robótica ya existe, cada vez va a ir avanzando más, ya hay robots que pueden operar cada vez más autónomamente. El software diagnóstico, entonces simplemente el software programado con inteligencia artificial, tiene que mucho que ver con la inteligencia artificial, de forma tal que simplemente el paciente mete sus datos, el software lo interroga y finalmente le emite un diagnóstico. Se ha hecho comparación de algunos software diagnósticos con médicos, por ejemplo con oncólogos y todo, y se ha visto que puede superar su capacidad diagnóstica y cometer menos errores. Y todo esto alrededor de la inteligencia artificial. Entonces uno puede plantear, pero es que esto digamos que es muy frío y el ser humano pues no le va a gustar esto y digamos que se pierde la capacidad de leer emociones y todo lo demás. Pues ya la inteligencia artificial es capaz de colocar un robot frente a un ser humano, empezar a hacerle preguntas y estar midiendo su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, el tamaño, el diámetro de su pupila, la respiración, las inflexiones de la voz, etc. Y incluso podría después tener electrodos para leer la función cerebral y saber qué cosas lo hacen sentir bien, qué cosas lo hacen sentir mal, e incluso encontrar las palabras que mejor hacen sentir al paciente. Y quién sabe si, esperemos que no, pero podría ser más empático que un médico. Entonces, hay unos desafíos muy complejos a futuro, ¿sí? Muy complejos a futuro, que hay que estarlos discutiendo desde ahora. Porque es que esto suena a película de ficción, pero es una realidad. Lo que la humanidad está buscando, lo que
ciertos sectores con mucho dinero están invirtiendo y hay gente, grupos de investigación muy fuertes investigando en este momento, es cómo el ser humano puede obtener la juventud eterna y la amortalidad. Llamamos a mortalidad y no inmortalidad, porque no quiere que el ser humano pueda morir, pero sería que el ser humano no va a morir de enfermedades. Podría morir en un accidente, pues, o que lo maten, pero no por enfermedades. Y es algo que cada vez se considera que es más posible, ¿sí? Entonces, discusión interesante que haremos. Les agradezco mucho la atención. Sé que el tema no es sencillo, pero espero que hayan podido compartir esta pasión. A mí personalmente me apasiona mucho la historia de la medicina. Es importante que ustedes sepan algo de la historia de la medicina porque tienen que saber cómo llegamos a donde llegamos. Saber la historia de la medicina, aparte de darte cultura, también te da la oportunidad de ser más humilde con el conocimiento. Como en cada época se ha considerado que tiene la verdad absoluta. Y después eso se rebate totalmente. Nos puede pasar exactamente lo mismo en este momento. Entonces, también recuperar conocimiento de cómo en el momento hicieron algo que todavía puede ser útil, por ejemplo. Entonces, definitivamente, y además te da una visión más crítica, ¿sí? Una visión epistemológica de la medicina. Les agradezco mucho y nos vemos en este próximo capítulo que tendremos sobre lo que es la historia de la medicina ya en nuestro país, en Colombia. Y ahí le agregaremos a que ustedes conozcan la historia de nuestra facultad y escuela de medicina. Les agradezco mucho la atención, que estén muy bien.